Muy buenos días a todos los que están enviando mensajes por el chat. Vamos a dar 5 minutos de tolerancia para que se puedan conectar. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Hola, Julie. Buenos días. Buenos días. Hola, Julie. Profesora, buenos días. Me gustaría ver a todos mis alumnitos así. Profesora, buenos días. Hola, John. Buenos días. Buenos días con todos los que también escriben por el chat. Buenos días. Profesora. Buenos días, profesora. Buenos Profesora, días, buenos días. Amanda. Buenos días, profesora. Buenos días, Mainar. Buenos días, Alison. A todos los que están conectados. Vamos 37. ¿Qué pasó con...? Falta la mitad. Se han quedado dormidos. Bueno, yo siempre tratando de hacerles recordar que traten de ingresar los 10 primeros minutos, ¿sí? Como les digo, a veces me piden permiso para admitir y a veces estoy en otra página y es un poquito complicado, ¿no? A veces no escucho o no veo que me están pidiendo esa autorización, ¿ya? Tratemos de estar a tiempo, ¿ya? Dentro de los 10 primeros minutos. Bueno, ya son 8, vamos a empezar la clase. Bueno, de todas maneras, de nuevo, decirles buenos días con todos. Me siento muy, muy alegre que se hayan conectado tan temprano. Bueno, no tan temprano.
Bueno, a las 8. Muy bien, chicos. Bueno, de todas maneras, para hacerles recordar cómo es el ingreso ya a las clases, voy a proyectar mi pantalla. Nélida, apaga tu micro, Nélida. Ya. A ver, chicos, bueno, solamente para hacerles recordar, hacen clic en Cultura General, apaguen su micro y luego se van a este punto. Ya hemos visto ayer, el día que nos tocó, no recuerdo si fue martes o miércoles, ya hemos visto este punto. Y hoy día veremos el segundo proceso de vacancia presidencial, además de la renuncia de Manuel Merino y también la biografía de Francisco Sagasti. ¿Ya? Esos 3 puntos vamos a ver el día de hoy. Entonces, espero que estén atentos. Ya hacen clic y automáticamente esto se descarga, ¿no? Yo les he preparado un resumen, ¿ya? O sea, es la misma clase, solo que resaltado, ¿ya? Igual también en el Moodle, en la plataforma, yo he puesto resumen del primer proceso de vacancia, que es el documento resaltado con amarillo, con lo que hemos estado viendo la clase pasada, está ahí el documento, ¿ya? También al terminar el día, voy a subir este resumen, ¿ya? Que es la misma clase, solo que está resaltado con ideas principales, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, todos están viendo el Word, ¿no? Resumen del segundo proceso. Sí, profesora. Sí, profesor. Ya, gracias, chicos. Sí, profesora. Gracias. Ya, entonces, ya habíamos visto la clase pasada que en el primer proceso de vacancia presidencial no fue vacado Martín Vizcarra, pero ahora llegó un segundo proceso, ¿sí? Ahí más cerquita, al mes nada más, llegó un segundo proceso, pero en este proceso sí fue vacado Martín Vizcarra, ¿ya? Y vamos a ver a qué se debió. Ya, primero hay que recordar que tiene que haber, primero que no es tan fácil vacar a un presidente, chicos, no es tan fácil, ¿sí? Requiere una serie de procesos, además de una investigación que se le haga, además de que la persona agraviada, que en este caso es el presidente, tiene que presentar su descargo ante el Congreso de la República con su abogado, y después empieza la votación, que es de manera inmediata, ¿ya? Más o menos ese es el proceso que se hace para vacar o no vacar a un presidente, ¿no? Porque entra en votación al final. Cada proceso que se da, hay una votación, ¿ya? Para presentar, hay no es que una persona lo presente, sino es un grupo de congresistas que presentan presentan este documento que dicen: yo quiero que se investigue al presidente por tales y tales motivos, ¿no? Entonces, en el segundo proceso de vacancia también es solicitado por el Congreso de la República. Igual como el caso anterior, lo que sustentaban era que se debería vacar por permanente incapacidad moral. Y ahora, ¿por qué ese concepto involucra varios puntos, ¿no? Permanente incapacidad moral. Uno, que es por contradicciones, por faltar a la verdad. Y en este caso estaba más alineado por presuntos casos de corrupción del mandatario durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, ¿ya? Inclusive este hecho no ha sido cuando ya ha sido presidente, sino ha sucedido años anteriores por presuntos casos de corrupción del mandatario, ¿ya?
A ver, me van a permitir un ratito, voy a ver si alguien quiere ingresar. A ver, a ver. A ver si alguien quiere ingresar. Ya todos han metido alguna pregunta por el chat. Buenos días, buenos días. Uy, me hacen mensajes privados, pero ahorita estoy con ustedes. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, como les digo, este proceso de vacancia no ha sido cuando, o sea, por este caso no ha sido cuando el presidente estaba de presidente, ¿no? En su mandato, sino ha ocurrido cuando estaba como gobernador regional de Moquegua. Por eso se lo va a investigar, en este caso se lo empezaba a investigar o a cuestionar, ¿no? ¿Qué más nos dicen? Ya, qué bueno que de todas maneras, como les dije, cada proceso entra a una votación. Para pedir que lo investigue, entra una votación. Entonces, con 60 votos a favor, el mandatario tenía que ser investigado y acudir al Pleno, al Congreso, para ejercer su derecho de defensa. Entonces, llegó el día, ¿sí? Llegó el día, el presidente dio sus descargos con su abogado, ¿no? Y empezaron las votaciones. Pero acá sí no los convenció a todos los congresistas, porque hubieron 105 votos a favor para la vacancia presidencial. Entonces, Martín Vizcarra se convirtió en el tercer presidente, por decirlo así, presidente al cual se declara en dicha situación. O sea, en este caso, por el caso de, como dice, como está en el caso acá, por permanente incapacidad moral por presuntos casos de corrupción. Es el tercer presidente que se lo vacan por esta situación. Dice que ya años anteriores hemos tenido a Guillermo Billinghurst en el año de 1914 y Alberto Fujimori en el año 2000. Entonces, Martín Vizcarra sería el tercer presidente por casos de corrupción. Ahora, vamos a entrar antes de pasar a detallar cada punto, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Vamos a detallar más adelante qué es lo que ocurrió, ¿sí? Porque, o sea, ya sabemos que es por casos de corrupción, pero ¿en qué consistía ese caso de corrupción? Vamos a verlo más adelante. Eso prácticamente ha sido un resumen, ¿no? De todo lo que les vamos a ver a continuación. Ya, el entorno jurídico. Bueno, en el entorno jurídico es lo que dice la ley. Esto es lo mismo de la primera vacancia, porque la ley es la misma, solamente le he puesto acá para recordar, ¿ya? Entonces, nos dice que la vigente Constitución, acá hago hincapié porque quiero que estén actualizados. ¿En qué año, sí, o de qué año tenemos nuestra actual Constitución política del Perú? Del año 1993. Antes de esta Constitución, teníamos del año 1979, ¿sí? Luego ya se actualizó a la del año 1993, que es con la que prácticamente se trabaja, ¿no? Todos los aspectos legales y jurídicos se trabajan con la Constitución del año 1993, ¿ya? Luego, ¿qué más? Que en su artículo 113, ¿sí? Habla que el presidente de la República queda vacante o sea, ¿no? ¿Por qué se puede sustituir a un presidente? Por, lógicamente, la muerte del presidente. Ahora, por su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, que esto ya lo he resaltado de negrita porque por esto se lo está juzgando. En el segundo proceso de vacancia era por casos de corrupción. En el primer caso era por falta a la verdad, por entrar en contradicciones, que sí lo conocía, que no lo conocía a Richard Swing.
¿ya? ¿Qué más? Aceptación de su renuncia por el Congreso, tal vez el presidente se encuentre mal de salud, ¿no? O tenga algunos problemas personales y presente su renuncia. El Congreso lo escucha y ve si procede o no procede su renuncia, ¿ya? Luego, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Ya hemos hablado de esto, que era por el caso de Alberto Fujimori, ¿sí? Que salió del país y nunca más regresó. Entonces, a partir de ese hecho, si el presidente quiere salir del país, tiene que entrar a votación. Luego, destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. ¿Y qué nos dice el artículo 117? Que también ya les he mostrado, ¿sí? Que el presidente solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, o por disolver el Congreso, ¿ya? Esa es la parte jurídica. Hasta ahí alguna consulta, chicos. Ya vamos a entrar al detalle por qué se lo vacó al presidente, pero hasta ahí alguna consulta. Voy a dejar de compartir. ¿Hasta ahí alguna consulta, chicos? Hola, buenos días. Hola. Hola, sí, habla un poquito más fuerte que no te escucho. Profesora, y Martín Vizcarra cuando estuvo en el presidio, ¿cuál más fue el delito que cometió? Ya, ahorita lo vamos a ver a qué se refirió con casos de corrupción, porque por lo que se le está juzgando es por casos de corrupción, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Aparte de eso, ¿alguna otra consulta? Profesora, buenos días. Profesora, y para vacar un presidente, ¿qué poderes más están involucrados? Porque hay tres poderes, ¿no, profesora? Claro, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Perdón, no te entendí tu pregunta, a ver si me la puedes volver a hacer. Laura, para por favor. Profesora, ¿cuál es el más involucrado en vacar a un presidente, profesora? El poder legislativo, ¿no? Porque ellos aplican la ley, ¿no? El poder legislativo en la cual están integrados por los 130 congresistas, ¿sí? Inclusive son los congresistas los que presentan la moción de vacancia, son los que escuchan al presidente y son los que mediante votación vacan o no vacan al presidente, ¿no? Profesora, una pregunta. Cuando dicen que un país entra a golpe de Estado, ¿me puede explicar por qué se da eso? A ver, es cuando, o sea, las decisiones, si bien las toma el presidente, ¿no? Está relacionado con los otros poderes, ¿no? Pero cuando
se da un golpe de Estado es cuando el presidente toma las riendas, o sea, solamente el presidente toma las decisiones, o sea, no involucra otros poderes. Entonces, por eso se dice que es golpe de Estado, ¿no? Gracias, profesora. A ver, creo que están haciendo preguntas, profesora. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está bien, profesora? Muy bien, chicos, espero que no hay consultas. A ver, Profe, una consulta. dime. Si en la primera, en el primer proceso de vacancia no se ha logrado hacer que le saquen al presidente Vizcarra, ¿por qué han logrado en la segunda? O sea, ¿se puede pedir varias veces la vacancia? Como ya expliqué, todo es un proceso, ¿no? En la primera no se logró porque entró una votación y la mayoría no estuvo a favor. Pero en el segundo proceso sí se logró porque la mayoría estuvo a favor, ¿sí? Hay un cierto porcentaje de, cuando quieren vacar a un presidente, tiene que haber o sea, un porcentaje alto para que pueda vacar al presidente. En este caso, como fueron 105 votos, entonces sí se pudo, ¿no? Un ratito, por Pero, favor, o sea, yo, me permite. Un ratito, un ratito. Chicos, disculpen unos imprevistos. Ya, me estabas preguntando, Catherine, disculpa, Catherine Ramos, me estabas preguntando. sí, yo consulto, si en o sea, yo digo, si en el primer proceso no se ha podido, entonces, ¿cuántas veces se puede pedir, digamos, una vacancia? Entonces, si en la primera han pedido, la segunda han pedido, ahí sí ya se ha logrado. Si, digamos, en la segunda tampoco se podían llegar a la tercera vacancia. Claro, sí, podían llegar, o sea, si es que no se podía, podían, o sea, si es que salen más problemas o situaciones que comprometen al presidente, o sea, podían seguir podían seguir pidiendo vacancia. Ah, ya, esa sería mi consulta. Sí, Profesora, mi compañera le preguntó sobre el golpe de Estado. El golpe de Estado no es cuando los militares entran a la fuerza al poder. Gracias. ya, toman a la fuerza, pero por orden del presidente, ¿no? Por orden del presidente. Toman a la fuerza el ejército, pero por orden del presidente. Porque el presidente, o sea, haya golpe de Estado, el presidente, o sea, sigue siendo el presidente. Lo único que empiezan a cambiar son los funcionarios, que en este caso pueden ser los congresistas, cambian los ministros, o sea, cambia toda la gente. Eso es lo que pasó con el caso de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori era presidente y no lo dejaban trabajar. Entonces lo que hizo es emitir un golpe de Estado y por lo tanto eh, se disolvió el Congreso, se disolvió todos los ministerios y empezó a entrar nueva gente en el poder, ¿sí? Bueno, y todo esto se hizo para que Alberto Fujimori pueda trabajar.
Y por decirlo así, o sea, si lo vemos así de cierta manera, empieza a trabajar con gente que está a su favor, ¿no? Podríamos decirlo así. No es, o sea, no es algo dicho, ¿no? Sino que uno como peruana lo ve de esa manera, ¿no? O sea, que empieza a trabajar con gente que estaba a su favor, porque antes no podía, porque la mayoría de gente estaba en su contra, ¿no? Entonces, por eso disolvió, hubo golpe de Estado, se disolvió el Congreso, etcétera, etcétera. Profe, una pregunta. Dime, Lorena. ¿Antes solamente habían solo 3 estados o había uno más? Bueno, yo creo que han sido los mismos, ¿no? Lo que ha cambiado ha sido la cantidad de congresistas. Antes eran 120, ahora son 130. ¿Qué más ha cambiado? Se han incorporado ministerios. Inclusive antes era, eh, antes no había Ministerio de la Producción, ahora sí hay, o inclusive han cambiado nombres también de los ministerios, si lo comparamos con años anteriores, ¿no? Esos cambios han habido. Disculpe, profesora, tengo una pregunta. Me queda duda acerca del golpe de Estado. A lo que yo sé, creo que es que los militares nomás pueden hacer lo que es golpe de Estado y hay veces el presidente no está enterado y no sé en qué periodo pasó eso, de que el presidente escapó, ¿no? A medianoche creo los militares tomaron el Estado y No, no es sé, que, algo por ahí. a ver, son diferentes situaciones, chicos, no todas es la misma, ¿ya? En este caso, asumió, por ejemplo, a ver, ¿quién escapó? Eso fue en el gobierno de Alan García. O sea, prácticamente escapó, ¿sí? Pero eso era, a ver si no recuerdo más, o sea, cuando estaba de mandatario, ¿no? Entonces, como no había presidente, todavía iban a llegar las elecciones para el nuevo presidente, entonces tuvo que asumir el ejército, ¿no? Hasta que se convoque a unas elecciones, ¿no? Elecciones primero de quién iba a asumir, ¿no? La presidencia. A someter y ya, ver qué persona iba a asumir ese proceso de transición, ¿no? Si más no recuerdo, fue Alan García el que huyó, porque en el Perú, cuando tú entras a una investigación, en muchos casos de frente te meten a la cárcel. A diferencia de otros países, podríamos decirlo, desarrollados, que mientras que estás en proceso de investigación, no te pueden meter a la cárcel. Pero a diferencia del Perú, es al contrario, ¿no? Para que tú seas investigado, ¿sí? La mayoría de casos te meten a la cárcel, la mayoría, porque hay algunos casos que han salido de la cárcel, o sea, los han metido, pero luego les han puesto prisión preventiva, lo llevan a esa prisión en casa, ¿no? O sea, no pueden salir, no pueden viajar, exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que prefieren aislarse, prefieren esconderse, prefieren irse del país, ¿sí? Porque si los atrapan, los meten a la cárcel y ahí pasan su investigación. Y eso es lo que ellos no quieren. Por lo tanto, se escapan, se ocultan, se van fuera del país. O sea, ya saben que están en juicio y que los van a condenar. Entonces, antes que los condenen, salen del país. Entonces, por lo tanto, pueden salir del país, ¿no? Se van del país y a veces las leyes de otros países no permiten que, mientras que esa persona no sea investigada, nadie puede entrar a detener, algo así. Que cada país tiene diferentes normas, ¿no? Entonces prefieren pasar este periodo de investigación en otros países,
¿no? Y se acatan a las leyes de otros países, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una persona ya está en otro país, es otra realidad. Y además, también a veces, ¿no? A veces son países tan grandes como Estados Unidos que también es imposible localizar. Ese es uno de los motivos por el cual Alejandro Toledo no está preso, ¿sí? Porque está acatado a las leyes estadounidenses, ¿sí? Entonces, es un poco difícil, ¿no? Y bueno, creo que no hemos ido del tema a otro tema, ¿no? Muy bien, chicos. Voy a continuar porque hay bastantes temas que hoy día abordar. Ya, entonces hemos hablado del aspecto jurídico. Y vamos a ver, ahora nos dice la justificación de la moción de vacancia. Ya, entonces, durante el primer periodo de vacancia por incapacidad moral permanente, los congresistas promotores señalaron como sustento el hecho que Vizcarra hubiera negado en varias oportunidades el hecho de conocer al cantante de Richard Swing, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurrió en el primer proceso de vacancia. Por eso se lo quería vacar por incapacidad moral permanente, por entrar en contradicciones, ¿ya? Y por faltar a la verdad. Al no llegarse a un consenso, la falta de apoyo de diferentes bancadas e intereses personales no se llegó a concretar el primer proceso de vacancia. Ahora, ¿por qué dirá acá intereses personales? ¿Por qué creen? A ver, voy a dejar a la luz, a ver. Al no llegarse a un consenso, la falta de apoyo de diferentes bancadas e intereses personales no llegaron a concretar el primer proceso de vacancia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Habían intereses personales de por medio de vacar o no vacar al presidente? ¿Qué creen ustedes? Sí, porque algunas bancadas querían llegar al Congreso con más fuerza. Ya, yo creo que muchas de las bancadas querían que vacaran al presidente porque querían que alguien de su bancada estuviese en la presidencia. ¿Ya? Entonces, o como también que no querían que esté otro presidente que no fuera de su bancada. Entonces, por lo tanto, querían que Martín Vizcarra continuara. También es otra opción, ¿no? O sea, hay dos opciones, ¿no? Uno que querían que Martín Vizcarra continúe, porque si no, imagínense, es como si saliera tu jefe, ¿no? Con el que siempre has trabajado, y ahora te ponen otro jefe que viene con su gente y tanta cosa, entonces va a ser un poco difícil trabajar para mí, ¿no? Entonces, habían ahí intereses personales. Entonces, por todo lo que hemos mencionado, no se llegó a concretar el primer proceso de vacancia. Ahora, la vacancia de Unión por el Perú planteó en octubre del 2020 un nuevo pedido de vacancia. El primero fue en septiembre, ahora fue en octubre, ¿sí? Entonces, ¿quién fue el que presentó? La bancada de Unión por el Perú, ¿ya? Teniendo como argumento los presuntos actos de corrupción cometidos, ¿ya? Por Martín Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua, ¿ya? ¿Y qué se decía? ¿Por qué? ¿Por qué actos de corrupción? ¿Sí? Porque se decía que porque habían testigos, ¿sí? Habían testigos que decían, ¿sí? Que empresas constructoras, ¿sí? Le habían dado cierto porcentaje de dinero, ¿ya? A Martín Vizcarra.
Además que también lo apoyaron, estas empresas constructoras apoyaron para en este caso Martín Vizcarra fue por PPK, ¿no? Por fue por el Partido Peruanos por el Cambio. Se dice que también había sido beneficiario, estas empresas habían beneficiado la campaña de PPK en la cual estuvo Martín Vizcarra, ¿no? Entonces, por todos estos hechos, ¿sí? Lo querían condenar y vacar, ¿ya? Por eso se dice que, ¿quién declaró que la empresa Obra INSA le pagó 1 millón de soles y otros 3 aspirantes y colaboradores eficaz también señalaron, o sea, otros tres testigos más señalados que habían recibido 1,3 millones de soles de Consorcio de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., ICSA, en Cotro, para la licitación del proyecto para la construcción del Hospital Regional de Moquegua 2013, ¿ya? En el primero, en la empresa Obra INSA, le pagó 1 millón de soles, ¿no? Para que lo contrataran, ¿no? Para que lo contratara. Le pagó 1 millón de soles a Vizcarra. Era para una obra de irrigación. El otro, que era para que esta empresa de ingenieros civiles y contratistas generales S.A., le pagaron por el Hospital Regional de Moquegua. También le dieron una parte, ¿sí? Ese es el hecho. Ese es el hecho. A ver, no sé si quedó claro o lo vuelvo a explicar. ¿Por qué? Porque este es el hecho, chicos, del caso de la vacancia. Profe, ¿lo puede explicar de nuevo, por favor? Ya. Entonces, Martín Vizcarra era el presidente regional de Moquegua, ¿ya? Y como presidente estaba a cargo de la aprobación o no de las empresas constructoras. O sea, por ejemplo, yo, Martín Vizcarra, quiero hacer proyectos, por ejemplo, tenía un proyecto de irrigación, voy a construir un hospital, ¿no? Entonces, lo que debería hacer, lo que la ley pide hacer a este mandatario, es que todas las empresas constructoras entren a una evaluación, ya sea por precio, por experiencia en el mercado, ya sea por facilidades de que el Estado peruano pueda pagar, ¿no? O sea, tantas cosas que se puede ver en una evaluación. Entonces, tengo varias empresas constructoras, ¿no? Para evaluar. Y se supone que si yo quiero el Perú, voy a buscar la que tenga las mejores condiciones para trabajar, lógicamente, y aparte de que me cobre barato, ¿no? Pero imagínense, es la plata del Perú. Entonces me voy a ir por la empresa ¿no? Que cobre más barato, ¿no? Pero aparte que también cumpla con las condiciones, ¿no? Pero cuando entran a concurso, a Vizcarra, como ya habían empresas preseleccionadas, o sea, internamente por decir, por su cúpulo, ya había empresas ya ganadoras, por decirlo así. Porque previamente se dice que, porque esto está en investigación, le habían pagado 1 millón de soles, le habían pagado 1,3 millones de soles, le dicen, ya, yo te pago esto, tú me haces ganador, ¿no? Pero yo te voy a cobrar tanto. Entonces, así sea caro, o sea, así sea, ¿no? El proyecto de 50 millones de soles, o sea, tú me vas a pagar porque yo ya te estoy dando tu parte, ¿no? Entonces, queda de entender que este presidente regional puede haber sobrevalorado la obra, ¿no? El Perú se sigue haciendo más pobre porque ha pagado millonadas por hacer ese hospital o por hacer ese proyecto de irrigación, porque él ya está feliz porque recibió su parte. Es más o menos, ese es el meollo del asunto, ¿no? No sé si quedó claro, chicos. Por eso se dice que es un caso de corrupción. Consultas, chicos.
Nada, todo claro. Profesora, Profe, y Sí, profesora, profesora. Ya, en, en dime. ese caso de corrupción, profesora, que se ha dado en Moquegua, ¿no? Y en ese, ¿quién lo da a conocer todo eso, profesora? Todo ese corrupción que ha hecho Vizcarra en su gobernatura en Moquegua, profesora. Primero porque hay testigos, ¿ya? Hay testigos. Y ahora, como son testigos, no se dice el nombre de la persona, ¿sí? Ellos están amparados ante la ley, porque cualquier cosa que les pueda pasar, o sea, ustedes saben que el tema político es muy delicado, chicos. Entonces, es como el narcotráfico, ¿no? O sea, tú delatas a alguien y automáticamente te matan o matan a tus familiares, etcétera, ¿no? Entonces, son testigos los que están diciendo esto. Se supone que al decir esto, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, están investigando, ¿no? O sea, no es que yo testigo voy a decir que Martín Vizcarra, no, se supone que para decir eso han tenido que dar pruebas, han tenido que ser investigados, ¿no? Entonces, también esos casos también están siendo investigados, chicos. O sea, todavía no se sabe si Martín Vizcarra recibió o no, porque si ya hubiera una respuesta que ha recibido, entonces ahorita Martín Vizcarra estaría en la cárcel, ¿ya? Entonces todavía no se sabe, ya Martín Vizcarra ahorita todavía está en su casa, puede salir y todo, ¿no? Entonces, no se sabe, pero son los testigos los que están hablando eso. Inclusive hay testigos que han declarado eso porque han sido, ni siquiera han sido porque han tenido juicios en el Perú, sino que en el caso, por ejemplo, de Odebrecht, han sido testigos que han entrado a juicio en Brasil. Y a partir de lo que han dicho en Brasil, recién se está investigando en el Perú. O sea, ni siquiera han sido juicios, en algunos casos que han pasado, o sea, estos testigos no ha sido porque han declarado acá, sino han declarado en otros países, ¿no? Hay testigos, ¿no? Entonces, como les dije, son testigos confidenciales y, y no se puede saber, se dice que puede ser tal persona, pero es un tema muy delicado. Profesora, una consulta. Dime, Catherine. Em, y ese problema que está pasando de Moquegua, se ha habido aconteciendo ya más antes, ya ha tenido ese proceso, pero a que yo sepa, cualquier presidente que tenga cualquier juicio, cualquier problema, se hace después de su gobernatura, o sea, acabando la presidencia, recién se sigue cualquier procedimiento. Entonces, ¿cómo ha sido posible que le hayan podido vacar a favor de eso si todavía no estaba, recién estaba empezando? Sí, a ver, sí, los presidentes tienen un derecho, no recuerdo cómo se llama el derecho, pero tienen un derecho que no pueden ser investigados porque están en el mandato. Pero si el Congreso, el Poder Legislativo, evalúa el caso, ¿sí? Y dice, sí, procede a investigar, se lo investiga. Por eso es que ha entrado a votación, por eso es que el presidente Martín Vizcarra ha ido a dar sus descargos, por eso. Porque entra una votación, o sea, no es porque ya el presidente lo declararon que podría haber recibido esto ya, sí, pero entra una votación. Entonces, antes de que entre a votación, hay otra votación de los congresistas, ¿sí? Para ver si procede o no procede la investigación. Antes que haya una votación de vacancia, hay una votación para ver si procede o no procede la vacancia, el proceso de investigación, para que procede o no procede, o sea, entra a votación. Y si en la votación la mayoría de congresistas están a su favor, entonces quiere decir que el derecho que tiene el presidente lo pierde. Es así, Catherine, pero te suelto tu pregunta. Claro, entonces eso sería por el acontecimiento que más antes había habido que se ha disuelto el Congreso. Yo creo que haya sido como como si estarían devolviendo
como le digo, o sea, como él ha disuelto el Congreso, ellos también han querido como quien perjudicarlo también en esa forma. Bueno, bueno, cada quien, ¿no? O sea, si tú lo ves de esa manera, puede ser, ¿no? O sea, creo que la mayoría lo vemos de esa manera, o sea, claro, como una venganza política, ¿no? Podríamos decirlo así, una venganza política. Sí, son temas muy delicados. Lo peor es que se centran más en peleas, en contradicciones y en tantas cosas que al final, o sea, el que pierde es el Perú, ¿no? Porque, como se dice, los ricos se siguen haciendo más ricos y el Perú, ¿qué? ¿No? Sí, a ver, tantos proyectos, por ejemplo, ¿no? No sé, yo pienso así que quizás el hospital de lo que costó 50 millones pudo haber costado 25 millones, ¿no? Pero como ya le habían dado su parte a Vizcarra, Vizcarra dijo, cóbrame lo que tú gustes. Al final no es la plata de Vizcarra, es la plata de todos los peruanos, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? O sea, siempre de cada obra, de cada cosa quieren sacar su tajada, ¿no? Entonces, tanto dinero que al final ese dinero se pudieron hacer tantas cosas buenas con ese dinero, ¿no? Todavía hay tantas familias o hay tantas zonas que necesitan todavía agua y desagüe, por ejemplo, ¿no? Hay zonas del Perú que lamentablemente no tienen estos servicios básicos y con tantos millones que entran en la corrupción, o sea, se podrían hacer tantas cosas buenas en el Perú, pero eso no lo ven, ¿no? Los que están en el poder, porque ellos, ¿no? Ellos con recibir su sueldo y, ¿no? Y ya, o sea, con que ellos tengan todos los servicios básicos en su casa, o sea, no les interesa que hay personas que no tienen estos servicios básicos, ¿no? Y así, chicos, es un poco, da ganas de renegar, da ganas de molestarse con todas estas cosas que pasan en nuestro Perú, ¿no? Yo, al menos yo diría, ¿no? Al menos si quieren ser presidentes, por ejemplo, o congresistas, que no cobren nada al Perú. A ver, ¿cuántos realmente postularían a la presidencia o al Congreso, ¿no? Sin recibir, a ver, un sueldo, a ver, ¿cuántos? Yo creo que realmente lo asumirían las personas que están verdaderamente comprometidos, ¿no? Con el Perú. Uh-huh. Así es, chicos, ya, vamos a continuar, porque se nos va a ir la hora. Todavía nos falta ver varias cosas. Gracias por participar, chicos, ¿ya? Entonces, bueno, entonces para que el presidente pueda pasar a una investigación, ahí nos dice, ¿no? Se requiere como mínimo 52 votos, que fueron los votos que se dieron y por lo tanto el presidente perdió su derecho, ¿ya? Y tuvo que ser investigado. Ahora, críticas al proceso de vacancia. Bueno, el jefe de Estado, ¿no? Se presentó ante el Congreso, dio sus descargos, en la que se dijo que es la moción de vacancia, dijo confiar en que el Parlamento primará la cordura, o sea, Martín Vizcarra con estas frases quería decir no me vaque, ¿no? Y señaló que lo único que sí no aceptamos es que estén los argumentos que ponen en la moción de vacancia, es que esgrima que no se garantizan las elecciones transparentes, o sea, aparte de ese caso de corrupción, los otros partidos políticos decían que Martín Vizcarra estaba impidiendo las elecciones que se van a dar en abril del 2021, que Martín Vizcarra se estaba oponiendo a que se den esas elecciones por el tema de la pandemia y todo eso, ¿no? Entonces Martín Vizcarra dijo, ya, ustedes me pueden juzgar de todo, pero menos que digan que yo estoy impidiendo las elecciones, ¿sí? También acusó de algunos partidos políticos de querer afectar las elecciones generales 2021, ya que no tienen ninguna posibilidad en las elecciones, ¿ya? A ver, ¿qué más? Controversias por posturas del Ejecutivo. Bueno, también otro hecho que se dio muy importante es que se decía que en todo ese tema de la vacancia del presidente, ¿sí? Antauro Humala
también estaba metido en esto, ¿no? Dice que, o sea, Arturo Humala quería, ¿no? Estaba metido en esta conspiración para bajar a Vizcarra, ¿no? Entonces también fue un hecho que llamó mucho la atención, ¿no? En donde el presidente del Congreso, Manuel Merino, descartó cualquier idea de conspiración y subrayó que las conversaciones u opiniones del señor Humala son totalmente ajenas a esta presidencia. ¿Ya? Entonces Manuel Merino salió a decir que no, que Antauro Humala no tiene nada que ver en estas opiniones, ¿no? Y luego se programó el debate para que el presidente Vizcarra fuera a dar sus descargos el día lunes 9 de noviembre. Y esa fecha también fue en la cual se lo vacó al presidente, porque empezó la votación. Luego que dio sus descargos, habló su abogado, empezaron las votaciones. ¿Cuántos estaban a favor de la vacancia presidencial? Los que dicen sí estaban a favor. Los que dicen no, ausentes y abstenciones. ¿Ya? Entonces, 18 del Partido de Acción Popular, Alianza por el Progreso, el FREPA, Keiko Fujimori, y etcétera, etcétera. Ahí están los resultados, sumando un total de 105 votos a favor. ¿Y cuánto les había dicho? Según el porcentaje, debía ser llegar a los 83 votos a favor. Acá superó. Entonces, por lo tanto, se lo vacó al presidente Martín Vizcarra. Así es, chicos. ¿Ya? Consulta de la segunda vacancia, chicos. Consulta de la segunda vacancia. Bueno, pasamos a, chicos, entonces, luego que fue vacado, ¿sí? Pasamos a la renuncia de Manuel Merino. Bueno, perdón, ¿quién asumió? Manuel Merino, ¿no? Porque él era un presidente del Congreso. Pero era un presidente del Congreso que ya había tenido intervenciones, ¿no? O sea, ya había salido a la luz este presidente y que no gustaba mucho de la población, ¿ya? Porque se dice que él había llamado a las Fuerzas Armadas, había llamado a unos partidos políticos que antes de escuchar los descargos del presidente ya deberían ser vacados, ya debería ser vacado. Entonces, como que no era muy bien visto por los medios, por la población, ¿no? Entonces, asumió la presidencia Manuel Merino. Entonces, ya estaba convocando a sus ministros, ¿sí? Pero la población no lo veía nada bien y empezó a salir a protestar a las calles, ¿no? Entonces, dice, tras la dimisión del gabinete, o sea, como empezaron las protestas, entonces su gabinete, que es su consejo de ministros, empezaron a renunciar. Uno por uno empezaron a hacer. Ya los tenía convocado y empezaron a renunciar, ¿no? Entonces, dice acá, tras la dimisión del gabinete en pleno y ahora el anuncio de la Junta de Portavoces que lo solicitó públicamente su renuncia, Merino abandonó el poder, en el que apenas estuvo una semana. Inclusive hay otra información que dice que estuvo menos de una semana, que estuvo 6 días, ¿no? No reconoció responsabilidad en la represión que causó 2 muertos y decenas de heridos. En todas estas protestas murieron 2 personas y varios heridos. Luego dice, Manuel Merino renunció a la presidencia de la República tras la renuncia del gabinete en pleno, o sea, sus ministros iban renunciando, ¿no? Ponga mis cargos a disposición, renuncio, pero a la vez ya se estaba dando una votación en el Congreso para sacar al Manuel Merino, ¿no? Porque también no,
por todos estos hechos que estaban pasando en el Perú, ¿no? Que no lo querían, ¿no? Y ya se estaban dando 2 muertes, entonces el Congreso dijo, no, hay que sacar, ¿no? A Manuel Merino. Bueno, dice, el Congreso anunció que ya había acordado solicitar su inmediato apartamiento del poder. Entonces, ¿qué dijo Merino? Dice, haré el mayor de los esfuerzos para garantizar la sucesión presidencial que el Congreso determine. Dijo en un mensaje a la nación en la que no reconoció responsabilidad en los acontecimientos recientes. O sea, no hizo mea culpa por los muertos que estaba habiendo en el país. La caída de Merino se produjo luego de conocerse más evidencias de la violenta jornada de represión policial que dejó 2 personas muertas y en medio de numerosos pedidos de distintas agrupaciones políticas, incluyendo las que facilitaron la vacancia de Martín Vizcarra y su nombramiento como presidente. La renuncia de Manuel Merino desató manifestaciones de júbilo en diferentes puntos de la capital y en ciudades de todo el país, según imágenes que se difundieron en las redes sociales. La postura de Vizcarra cobra relevancia en medio de voces que plantean la posibilidad que el Congreso anule el acuerdo de la vacancia, lo que le permitiría retomar funciones de inmediato. Se dijo esto, pero al final no asumió Vizcarra esta postura, ¿no? Bueno, luego bastantes, podríamos decirlo, alcaldes o personas que estaban en el poder también estaban a favor de que Manuel Merino renunciara, ¿no? Por ejemplo, acá nos habla del alcalde de Lima, Jorge Muñoz emitió los primeros reclamos de renuncia a través de la cuenta de Twitter, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Jorge Muñoz? Dijo, lamento la muerte, profundamente la muerte de un joven peruano en la manifestación de hoy. Señor Manuel Merino, renuncia ya, escuche a los peruanos, indicó el burgomaestre. ¿Ya? O sea, todos todos pedían que renuncie, ¿se acuerdan? Merino renuncia, ¿no? ¿Recuerdan toda esta campaña que se hizo para que Manuel Merino renunciara, ¿no? También Pedro Cateriano, que había sido un ex premier, o sea, había sido un ex ministro, también quien dijo que el Merino debía dejar la presidencia que tomó por asalto, ¿no? Luego vieron otros, luego, ¿quién más? Por ejemplo, Salvador de Solar, ¿no? También. Esta situación no debió suceder, debería ser la noche de la renuncia del señor Merino, ¿no? Y así sucesivamente empezaron a todos a pedir que Manuel Merino renunciara. No sé si ustedes recuerdan todo esto, porque ustedes ya lo han vivido, ¿no es cierto? Inclusive yo creo que muchos también estaban a favor de la renuncia, ¿ya? Bueno, también César Acuña se pronunció, ¿no? La sucesión, dice. Las conjeturas iniciales sobre la posible salida a la crisis concluyeron desde la elección de una mesa directiva integrada por congresistas que votaron en contra de la vacancia presidencial de Martín Vizcarra hasta la posible elección de la congresista Zenaida Soles como presidenta del Congreso, título que le habilitaría para ejercer la presidencia de la República y convertirse en la primera mujer de la historia en ocupar el cargo, pero eso no se dio. También hubo una propuesta del Partido Morado para que el congresista Gino Costa asuma la presidencia del Legislativo. Hacia el mediodía, la agrupación planteó una nueva propuesta para que el congresista
Francisco Sagasti, asuma como presidente del Congreso y en comisión convoque a un pleno que vote la anulación del acuerdo para la vacancia de Martín Vizcarra. Bueno, eso no pasó, no pasará, porque ahora quien ha asumido la presidencia es Francisco Sagasti. Y va a estar acá, va a estar en el poder, en la presidencia, hasta el julio del año 2021, porque las elecciones son en abril de este año, ¿sí? Pero el presidente quien asumirá, lo asumirá en julio, ¿no? El 28 de julio, como es siempre, lo asumirá el 28 de julio por 5 años más, ¿no? Esperemos que dure, ¿no? Y eso es el resumen, o podemos decir el resumen de la renuncia de Manuel Merino. Voy a dejar, chicos, que sean cortas las preguntas, porque todavía nos falta una parte, ya nos falta pasar la asistencia también. Si tuvieran alguna duda con respecto a la renuncia de Manuel Merino, bueno, antes de que hagan sus preguntas, yo les quería preguntar, ¿no? ¿Quién le sucedió a Martín Vizcarra? Manuel Merino, ¿no? Y luego, ¿quién lo sucedió a Manuel Merino? Francisco Sagasti, ¿no? Ese es así el orden, ¿no? Cronológico de las presidencias que se ha tenido en el Perú en el año pasado, ¿no? Ya, ahora sí, sus consultas, chicos, que sean cortas, por favor. Disculpe, profesora, tengo una pregunta. Cuando el expresidente Martín Vizcarra le han vacado, ¿algún documento le han entregado para que el señor Manuel Merino asuma esa presidencia o desde lo que le han vacado lo ha dejado el presidente Martín Vizcarra el mandato? A ver, no te entiendo bien la pregunta, Erika. A ver, por favor, si lo podrías hacer. O sea, para que asuma el presidente que era Manuel Merino en ese entonces, cuando le han vacado al presidente Martín Vizcarra, ¿algún documento le han entregado el Congreso o algo para que asuma el señor Manuel Merino la presidencia o de frente se fue a asumir ese cargo el señor presidente Manuel Merino? Esa era mi pregunta. Bueno, o sea, bueno, es más o menos, ¿no? Es así, o sea, sacan al presidente, pero pueden asumir el vicepresidente, ¿no? En este caso. Pero el vicepresidente había renunciado unos días antes que lo vacaran a Martín Vizcarra, o sea, no había vicepresidente. Entonces, por lo tanto, al que le sigue es el presidente del Congreso, que en este caso era Manuel Merino. Entonces, es una sucesión automática, o sea, es como decir, si tal persona no está, entonces lo va a asumir otra persona, que en este caso era el presidente del Congreso, que era Manuel Merino. Entonces, era una sucesión automática, ¿sí? Es como decir, ya, si tú no estás, está la otra persona, y automáticamente, ¿no? Se supone que debe haber algún documento interno, ¿no? Pero más o menos es así la sucesión, ¿no? Entonces, por lo tanto, asumió Manuel Merino. Pero no era el agrado de la población porque ya había tenido algunos hechos un poco irreverentes, por ejemplo, que se había tratado de comunicar para vacar al presidente. Se dice que él estaba a favor, bueno, que había tenido conversaciones con Antauro Humala, ¿no? Entonces no era bien visto por la población, entonces por lo tanto salieron estas manifestaciones, ¿no? Que ustedes ya habrán visto por televisión, lo han visualizado, inclusive quizás alguno me podría decir que tal vez ha protestado también contra Manuel Merino,
y así es, ¿no? Entonces, ya habían 2 muertos, todo esto se estaba desatando, aparte con el problema del COVID, ¿no? Porque ustedes saben que estas marchas es conglomeración de gente, entonces, y tales cosas que se vio obligado a renunciar. Y además, a la vez, el Congreso ya estaba pensando pedirle que renuncien, ¿no? Así dicen los hechos. Profesora, hay una consulta. Profe, ¿Y qué pasó con la señora Mercedes Arauz? ¿No era la segunda Bueno, vicepresidenta? sí, era la segunda, pero bueno, se tiene información que había renunciado unos 5 días antes que lo vaquen al presidente, entonces por lo tanto no teníamos vicepresidente. Y además, yo creo que hubiera ocurrido lo mismo, ¿no? Porque Mercedes Arauz no es muy bien vista por alguna parte de la población. Bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Pero no. Profe, una Y, pregunta. Dime, Profe, Dante. profe, con respecto, profe, a la toma de mando, yo quería saber, profe, que, digamos, después, digamos, del presidente del Congreso, ¿quién asume, profe, la presidencia, digamos? Porque fue el caso, ¿no?, de Sagaste. ¿Qué función cumplía el profe antes de ser presidente? Él era congresista. Va, profe, o sea, ¿era simple congresista o tenía un eso Ahorita más? vamos a ver su biografía, en qué cargos ha estado, pero bueno, cuando asumió la presidencia era congresista, ¿no? Ahorita vamos a ver, vamos a Era ver su presidente biografía. del Congreso. Eh, claro, el que asumía, ¿no? Pero ahorita vamos a ver un poco de su biografía de Francisco Sagaste, ¿no? Sabemos que es agrónomo. Vamos a ver un poquito de su trayectoria, en qué proyectos ha participado, ¿ya? profe, hay una consulta, la última consulta. Profesora, buenos días. Yo Profe, quiero hacerle una pregunta. una pregunta. Eh, Profe, cuando digamos a Martín Vizcarra lo vacan, ¿él todavía puede cobrar su sueldo de ser presidente o ya no? ¿O deja de cobrar? Ya, el tema del sueldo, chicos, eso no lo tengo muy claro, ¿ya? No lo tengo muy claro, o sea, se dice que cuando uno asume la presidencia, eh, recibe un sueldo, o sea, de por vida ya, es un sueldo de por vida, o sea, si no me equivoco, los presidentes reciben un sueldo entre 12.000 a 15.000 soles mensuales, ¿sí? Entonces, si yo termino mi mandato en el año 2021, ¿no? En 2022 ya asume otra persona, pero me van a seguir pagando, el Estado me va a seguir pagando, es un sueldo vitalicio, ¿no? Hasta que muera, ¿no? Pero en el caso todavía de Manuel Merino está una controversia, porque no estuvo ni una semana, renunció por presión de la población, ¿no? Pero otra parte de la ley puede decir, sí, él ha sido presidente, aunque sea por 1 o 2 días, no sé qué dirá la parte judicial, ¿no? Hasta ahorita no te podría saber decir que sí va a recibir o no va a recibir, porque creo que todavía eso está, o sea, está por verse, ¿no? O sea, todavía está un proceso no tanto de investigación, sino un tema de debate, ¿no? Un tema de debate. Profesora, buenos días. Acerca del sueldo vitalicio de Manuel Merino, sí se dio por aceptar, porque ahorita, por ejemplo, concluyó con los 6 días, creo que estuvo en la presidencia, y le han dado ese sueldo vitalicio, que es 15.000 soles por toda la vida, y aún más, le han puesto guardaespaldas, autos, o sea, tiene todo, o sea, ¿por qué un presidente puede recibir tanto si tanta gente en nuestro país peruano carecemos de muchas necesidades? Es algo, no sé, ilógico, que hasta aún no comprendo yo, y me da cólera saber que nuestras personas que nos gobiernan, los superiores, las personas, ganen tanto sin hacer nada, peor, destruyen y malogran nuestro país peruano. Es eso una integridad, profesor. Sí, Mercedes. Bueno, yo la información que tenía era que todavía no se sabía si le iban a dar el sueldo vitalicio o no.
Bueno, tú me estás informando, me gustaría que compartas la fuente, ¿sí? Porque acá todos estamos aprendiendo, ¿no? Me gustaría que compartas la fuente en la cual ya se menciona, se indica que Manuel Merino recibe, ¿no? Ese sueldo ya vitalicio, o sea, que ya ha habido una ley, ha habido una aprobación, ¿no? Porque, bueno, la información que yo he estado encontrando ha sido que todavía está en un debate, que no se sabe, ¿no? Entonces, me gustaría que nos compartas eso, Mercedes, ¿sí? Como yo les dije, yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí y así sucesivamente, ¿no? Como yo les digo, yo la información que encuentro es que todavía no se sabe, ¿no? Entonces, es así. Me gustaría, Mercedes, si nos podrías compartir, ¿sí? Chicos, sí, Porque en canales de televisión, en noticias de televisión, ahí se puso todo eso de sueldo vitalicio de Manuel Merino, por eso tanta gente estaba indignada diciendo que cómo es posible que asumió un cargo que ni siquiera estuvo más de 6 o 7 días y le puedan dar un sueldo vitalicio, eso es algo injusto, dijeron. sí, lamentablemente es algo injusto, ¿no? Yo también lo veo como algo injusto, en que una persona que no estuvo más de una semana, que la población no lo tenía bien a Manuel Merino, esté haciendo se le dé, ¿no? Se le dé este sueldo, ¿no? A una persona que realmente no merece, creo yo. Ya, chicos, les voy a compartir la asistencia, nos falta un poquito de la biografía, pero les voy a compartiendo la asistencia, por favor, ya, y les voy a dar la clave también, ya. Ya, un ratito, a ver, voy a compartir. Doctora, buenos días. Quiero hacer una pregunta. Un ratito, las preguntas, por favor, rapidito, para que marquen su asistencia. Ya, ahí está el formulario de asistencias. Les voy a dar el código. Voy a dar el código al chat del grupo, chicos, ¿ya? Es el código de asistencia. Les voy a dar también la página. Ahí, por el chat del grupo. Les voy a dar también la página por chat del grupo. Para que puedan poner su asistencia, ¿ya? El código de asistencia y la página, ¿ya? Nos quedan pocos minutos, chicos. Vamos a ver la biografía y al final ya me quedo con las consultas, ¿ya? Por favor, la clave no la compartan en el WhatsApp, ¿ya? Ya, vamos a ver la biografía de Francisco Sagasti. Bueno, ya todos están viendo mi pantalla, biografía de Francisco Sagasti. Ya, ahora entonces, como renunció Manuel Merino, sí asumió Francisco Sagasti. Ya, él era de profesión, es ingeniero, investigador y político. Ya, ese es su ingeniero de profesión, investigador por los estudios que ha realizado y político porque ha estado ya en el Congreso como congresista, ¿ya? Nació en Lima en el año de 1944, ¿ya?
Dice, como nuevo presidente interino del Perú, después de que el país se quedara sin mandatario 2 veces en menos de una semana, Francisco Rafael Sagasti Hochadler, de ideología moderada y congresista con el Partido Morado desde marzo del 2020. Entonces, ¿él a qué partido pertenece? Al Partido Morado, ¿no? ¿Qué más? Desde marzo de 1900 lidera el gobierno de transición Perú hasta el 28 de julio del 2021, o sea que todavía vamos a tener a Francisco Sagasti en el mandato hasta el 28 de julio del 2021, momento en el que tomará el poder el ganador de las elecciones generales previstas para abril del 2021. Ya, entonces tenemos acá su resumen. Francisco Rafael Sagasti Hochadler, 10 de octubre de 1944, en Lima, la República del Perú, ¿no es cierto? Vamos a ver su formación, ¿ya? Dice, tras estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, que es la UNI, o sea, estudió Ingeniería Industrial en la UNI, ¿ya? La Universidad Nacional de Ingeniería, en el año de 1963, obtuvo una maestría en Ingeniería Industrial en la Universidad de Pensilvania. Luego tuvo un doctorado en investigación operacional y ciencias de sistemas sociales en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. Ya, ahora, ¿cuál ha sido su experiencia que ha tenido? O sea, tiene los estudios, o sea, ya hemos visto, ¿no? Ingeniero de profesión, tiene maestría, tiene doctorado, o sea, experiencia tiene, ¿no? Estudios tiene, ahora vamos a ver su experiencia, ¿no? Nos dice que ha sido vicepresidente del directorio del Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y Normas Técnicas del Perú, ¿sí? Ha sido asesor del vicepresidente del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo de Canadá en Bogotá. Ha sido presidente, ¿pero presidente de qué? Del Comité Consultor de Ciencia y Tecnologías para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Ha sido jefe de División de Planeamiento Estratégico del Banco Mundial. Ha sido asesor principal de los departamentos de evaluación de políticas y relaciones externas del Banco Mundial. Ha sido investigador principal del Foro Nacional e Internacional. ¿Sí? Y bueno, con respecto a los cargos políticos, ya sabemos que ha sido presidente interino, se le llama porque es un presidente que ha llegado al poder, por decirlo así, tras una renuncia, ¿no? Y como no había sucesor directo, entonces por eso se le dice presidente interino, ¿no? Ha sido también congresista por Lima, ¿no? Y ha sido presidente del Consejo Directivo del Programa de Ciencia y Tecnología, ¿sí? De la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, estos sus estudios y su experiencia, chicos. Chicos, nos queda 1 minuto. Espero que todos hayan puesto su asistencia. Bueno, me despido. Yo sé que han quedado algunas dudas, quizás la próxima semana y vamos a tomar otro tema, pero si hay algún momento, algún espacio libre, podemos conversar, ¿no? Chicos, ya Profesor, vayan a... disculpe, yo quería hacerle una consulta antes que se vaya. Sobre el golpe de Estado, pero un ratito antes que se vaya, sobre el golpe de Estado, que en esa parte no entendí, ya que una de mis compañeros dijo, en lo que yo veo que el golpe de Estado es que cuando un presidente asume a la presidencia y otro